sináptica. Después tenemos apertura de los canales específicos de la membrana postsináptica. 2. Activación de la MP cíclico o GMP cíclico de la neurona. 3. Activación de las enzimas intracelulares. Y 4. Activación de la transcripción genética. Entonces, si yo le llegara a preguntar, el sistema segundo mensajero es un sistema de transporte también de membrana y está formado por estos 4 componentes. La parte del segundo mensajero tiene una proteína alfa que se llama un componente alfa que abre los canales específicos de la membrana sináptica, activa el AMP cíclico que es adenomonosin fosfato y el guanosin fosfato de la neurona. Eso produce después activación de las enzimas intracelulares y activación y transcripción genética. Eso es lo único que tiene que saber de este sistema del segundo mensajero. Vamos ahora a ver receptores excitadores. Como habíamos dicho, los receptores excitadores llamados catiónicos producen apertura de los canales de sodio y entrada al interior de la célula y disminuyen la difusión del cloro, que es un ion negativo, al interior de la célula y la salida de potasio al exterior. Entonces, mecanismos intrínsecos que excitan la actividad celular. Entonces, si yo les llegara a preguntar cuál es el mecanismo de acción de los receptores excitadores, entonces me tienen que decir apertura de los canales de sodio y entrada al interior de la célula, disminución de la difusión del cloro, que es negativo, ion negativo, es un anión, al interior de la célula y salida del potasio al exterior. Entonces el potasio se queda dentro, que es carga positiva. El sodio entra, que es carga positiva. Y el cloro sale, que es carga negativa. Entonces por eso es que la neurona, es decir, se excita, o sea, llega al umbral o puede pasar del umbral la excitación y sigue el estímulo hacia adelante. 6 personas, está llegando más gente todavía en la sala de espera. Voy a admitirlo a todos. Último grupo que admito ya, porque si no vamos a estar con ese chiverío aquí. Muy bien, vamos entonces a la tercera diapositiva. Entonces, receptores inhibidores. Hemos visto los excitadores, ahora vamos a ver los inhibidores. Hay apertura en los canales de cloro. Entonces, el cloro, que es un anión, carga negativa, va al interior de la célula, aumenta la salida de potasio, que es carga positiva al exterior, y hay activación de las enzimas del receptor que inhiben las funciones metabólicas. Lo importante es que los receptores inhibidores se caracterizan. ¿Por qué? Porque entra el cloro de afuera de la célula hacia adentro con carga negativa y sale el potasio de dentro de la célula al exterior con carga positiva. Entonces la célula se carga electronegativamente en su interior y esa es la característica de los receptores inhibidores. Sigamos. Aquí tenemos neurotransmisores. Vamos a ir hablando entonces ahora uno por uno de los neurotransmisores, esos que ya vimos en forma aislada y separadamente en las clases anteriores. Entonces vamos a ver ahora neurotransmisores. Son sustancias químicas. ¿Cuál es la definición de neurotransmisor? Son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona a otra a través de la sinapsis. También se encuentran en la terminal axónica de la neurona motora, donde estimulan las fibras musculares para contraerlas. Son producidos en algunas glándulas, como las glándulas pituitaria y adrenal. Entonces, los neurotransmisores habíamos visto en la terminal sináptica que salían de las vesículas sinápticas, de las vesículas donde se almacenan y se abren a la hendidura sináptica. Entre ellos habíamos visto la acetilcolina, la noradrenalina, ahora vamos a ver también serotonina, dopamina, el GABA, todos esos neurotransmisores los vamos a ver. ¿Ya? Entonces están localizados en la terminal sináptica y en algunas glándulas como la pituitaria y la adrenal.
Sigamos. Aquí ya no entra más, ya, si no va a matar todo el tiempo. Acetilcolina. ¿Cuál es el efecto de la acetilcolina? Entonces ya comenzamos con el primer neurotransmisor. El primer efecto de la acetilcolina es casi siempre excitador. Fíjense, casi siempre excitador, pero tiene un efecto inhibidor aquí en el corazón. Por eso ustedes están viendo aquí a la derecha, hay una flecha gruesa y la figura y la imagen de un corazón. Entonces yo les pregunto, ¿qué efecto tiene el neurotransmisor acetilcolina en el organismo? Me tienen que decir, es principalmente o casi siempre excitador, pero en un caso es inhibidor, cuando sobre la parte cardiológica, por la parte del corazón, es inhibidor, pero todas las otras funciones de la acetilcolina es excitador. Ahora, lugares donde se segrega la acetilcolina. Uno, células piramidales, que están en la corteza cerebral. Neuronas de los ganglios basales. Dos. Tres, motoneurona del músculo esquelético, o sea, la médula. Neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo y neuronas postganglionares del parasimpático. Y seis, algunas neuronas postganglionares del simpático. Entonces, en esos 6 lugares es donde se produce, donde están presentes este neurotransmisor llamado acetilcolina y se produce en esas estructuras, en esos tejidos. Entonces, células piramidales, ganglios basales, músculo esquelético, sistema nervioso autónomo, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente. Acetilcolina. Vamos ahora a describir las acciones. Es la responsable de muchas de las estimulaciones de los músculos, incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal. También se encuentran neuronas sensoriales en el sistema nervioso autónomo. Entonces, ya hemos visto en los músculos del sistema gastrointestinal, la parte sensorial en el sistema nervioso. Después aquí tenemos el famoso veneno botulina, funciona bloqueando la acetilcolina causando parálisis. Es derivado de la botulina llamado Botox. Este es el famoso Botox que se inyecta en la magnífica para hacer desaparecer las arrugas de la cara, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Esta veneno, que es un veneno, pero una llamada botulina, de donde sale el Botox, interfiere la acción de la acetilcolina en la membrana, en la terminal sináptica, bloquea la acetilcolina. Y al bloquear la acetilcolina, el músculo se relaja. Por eso es que esas arrugas que tienen las mujeres en la cara es por contractura muscular, el músculo queda contracturado. Entonces, al inyectarse el Botox, es decir, el músculo se relaja porque neutraliza la acetilcolina, bloquea la acetilcolina. Entonces, ya saben, ese es el efecto farmacológico del famoso Botox que se extrae de un veneno llamado botulina, que es producida por el Clostridium botulinum. Ya después vamos a eso, es más que una curiosidad también, ¿no? Porque mucha gente escucha hablar de Botox y no sabe de dónde sale ese famoso Botox. Sigamos. Ahora el segundo neurotransmisor, noradrenalina, es secretada por muchas neuronas del tronco encefálico e hipotálamo, como por ejemplo, uno, el locus cerulens, dos, neuronas del postganglionares del simpático. El locus cerulens está en la protuberancia y las neuronas postganglionares del simpático. Es para que sepa más o menos anatómicamente dónde se producen estos neurotransmisores. Entonces, para hacerlo rápido, uno, protuberancia en el locus cerulens. Dos, en las fibras postganglionares del simpático. Efecto de la noradrenalina. Es principalmente excitadora, pero en algunas áreas es inhibidora. La noradrenalina o norepinefrina en inglés, noradrenalina en castellano, epinefrina, que es la adrenalina en inglés, y adrenalina en español. Bueno, la noradrenalina
o norepinefrina está fuertemente asociada con la puesta en alerta máxima de nuestro sistema nervioso. Es prevalente en el sistema nervioso simpático e incrementa la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Es también importante para la formación de memoria. Entonces, si yo le pregunto cuáles son las funciones principales de la noradrenalina, es decir, aumenta la presión porque produce vasoconstricción, la presión sanguínea. Aumenta la frecuencia cardíaca también porque estimula, es decir, el centro vasomotor y aumenta la frecuencia cardíaca. Ya hemos visto en la parte del corazón, había reflejo de Bainbridge, etcétera, etcétera, ¿no? Sigamos. Dopamina es secretada por las neuronas con origen en la sustancia negra, cuerpo estriado y ganglios basales. Entonces, esta está llamada dopamina, se segrega en el cuerpo estriado y en los ganglios basales. Es un neurotransmisor inhibitorio, lo cual significa que cuando encuentra en su camino a sus receptores, bloquea la tendencia de esta neurona a disparar. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos de recompensa en el cerebro. Las drogas como la cocaína, el opio, la heroína y el alcohol promueven la liberación de dopamina, al igual que lo hace la nicotina. Entonces, fíjense que este neurotransmisor llamado dopamina está íntimamente relacionada con respuestas, es decir, que el organismo da, está fuertemente ligado a mecanismos de recompensa, porque las personas se vuelven adictas a la morfina, heroína, cocaína, LSD, éxtasis, etcétera, porque esas drogas le producen un cierto bienestar, desconectado del medio ambiente, flotando en la atmósfera, etcétera. Entonces, esos efectos de recompensa que tiene este neurotransmisor llamado dopamina es el que entra en juego en todas estas adiciones a las drogas que hay y que son prohibidas. Sigamos. Glicina, el otro es secretado sobre todo por la sinapsis de la médula espinal. Entonces, ¿dónde está la glicina? En la sinapsis de la médula espinal. Efecto, principalmente inhibidor. La glicina es un aminoácido neutro cuya distribución está mucho más localizada que el GABA. El GABA es ácido gamma aminobutírico, ya hemos visto. La glicina inhibe la descarga de las neuronas motoras de la médula espinal y el tronco encefálico, pero solo tiene un débil efecto sobre las neuronas de la corteza cerebral. Más del 50% de las sinapsis inhibitorias de la médula espinal usan la glicina como inhibidor, utilizando el GABA, la restante. Entonces aquí, glicina es un neurotransmisor que se produce en la sinapsis de la médula espinal. El 50% de la sinapsis de la médula espinal produce el neurotransmisor llamado glicina y el otro 50% produce este otro neurotransmisor que vamos a ver más adelante que se llama GABA, ácido gamma aminobutírico, y se abrevia GABA con mayúscula, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que saber aquí. Interviene en la sinapsis de la médula espinal, el 50%, que segrega glicina, y el otro 50% el GABA. Entonces, todos estos neurotransmisores se encuentran y son descargados en la sinapsis de la médula espinal. Sigamos. Glicina, GABA. Ahí está el GABA. GABA es ácido gamma aminobutírico. Se abrevia GABA. Es secretado en las terminaciones nerviosas de la médula espinal, también cerebelo, ganglios basales y muchas áreas de la corteza cerebral. Entonces, el GABA habíamos visto que el 50% de la sinapsis de la médula espinal producía el GABA, producen GABA, y el otro 50% la glicina. Pero este GABA también se produce en la corteza cerebral. ¿Cuál es el efecto del GABA? Produce inhibición. El GABA actúa como un freno de los neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. La gente con poco GABA tiende a sufrir de trastornos de la ansiedad y los medicamentos como el Valium funcionan aumentando los efectos del GABA. Si el GABA está ausente en algunas partes del cerebro, se produce epilepsia. Entonces, fíjense ustedes que el GABA produce freno de los transmisores excitatorios. Entonces, la persona ansiosa es señal que tiene poco GABA, ¿ya? Entonces, la gente con poco GABA tiende a sufrir trastornos de ansiedad. Aquí está.
Y en los medicamentos como el Valium, etcétera, esos son tranquilizantes. Ustedes han visto, ¿no? Valium es un tranquilizante. Entonces, eso, el efecto farmacológico del Valium, es decir, tranquiliza al paciente que estaba muy excitado, muy nervioso, porque, es decir, aumenta el GABA. Cuando el GABA está bajo, el neurotransmisor GABA está bajo, la persona está bastante ansiosa. Cuando aumenta el GABA, la persona se tranquiliza. Entonces, por eso es que cuando los tranquilizantes, como el Valium, hacen que aumente el GABA para que la persona se tranquilice. Entonces, si el GABA está ausente en alguna parte del cerebro, se produce la epilepsia. Entonces, si este neurotransmisor está ausente, va a llegar al extremo de que el paciente puede convulsionar tipo epilepsia. Sigamos. Serotonina, glutamato, glutamato. El glutamato es el componente excitatorio más abundante que existe en el cuerpo. Fíjense que aquí tenemos en el dibujo, tenemos por ejemplo en el cerebro, en total tenemos 10 gramos de glutamato libre en todo el cuerpo, 10 gramos. Esos 10 gramos están repartidos de la siguiente forma. Cerebro 2,3 gramos, los músculos 6 gramos, en el hígado 0,7 gramos, en los riñones 0,7 gramos y en la sangre 0,04 gramos. Entonces, si usted lo suma a eso, da 10 gramos. Este es el neurotransmisor más abundante que está en el organismo. Y este glutamato es un pariente excitatorio del GABA. Entonces, este glutamato tiene mucho que ver con la enfermedad llamada esclerosis lateral amniotrófica, ¿ya? Entonces, en la última parte, si ustedes ven, vamos a leer rápidamente porque tenemos un tiempo medido aquí de media hora en el Zoom. Entonces dice, el glutamato, un pariente excitatorio del GABA, es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central y en especialmente importante en relación con la memoria. Ocasionalmente el glutamato es realmente tóxico para la neurona y un exceso las mataría. Algunas veces el daño cerebral o un golpe puede dañar puede llevar a un exceso de este y terminar con muchas más células cerebrales muriendo que el propio trauma. La esclerosis lateral amiotrófica, ALS, más conocida como enfermedad de Lou Gehrig, está provocada por una producción excesiva de glutamato. Entonces yo le digo, ¿qué es el glutamato? El glutamato es el neurotransmisor más abundante del organismo. Hay 10 gramos en todo el cuerpo, repartido en todo el organismo. Tiene mucha relación con la enfermedad llamada esclerosis lateral amniotrófica, que es una enfermedad que va paralizando el cuerpo y lo mata. ¿Ya? Nada más. Sigamos. Glutamato. Ahora, serotonina, que actúa como inhibidor de las vías del dolor de la médula. Entonces es la principal, serotonina. Y le digo, ¿cuál es la función de la serotonina? El neurotransmisor serotonina inhibe las vías del dolor de la médula. Se cree que sus efectos ayudan a regular el estado afectivo e inclusive inducir al sueño. Entonces, vayan resumiendo. La serotonina principalmente inhibe las vías del dolor en la médula espinal. Dos, regula el estado afectivo e induce al sueño. Esos son los tres grandes efectos del neurotransmisor llamado serotonina. ¿Ya? Se ha encontrado que la serotonina está íntimamente relacionada con la emoción y el estado de ánimo. Cuando hay muy poca serotonina, se ha demostrado que esto lleva a la depresión, a problemas con el control de la ira, al desorden obsesivo compulsivo y al suicidio. También poca serotonina lleva a un incremento del apetito por los carbohidratos, comidas ricas en almidón y problemas con el sueño, lo cual está asociado a la depresión y problemas emocionales. Entonces, fíjense, los pacientes que tienen trastornos con relación a la serotonina, ya lo habíamos visto acá en las letras grandes a la izquierda, dice, ayudan a regular el estado afectivo. Entonces, son personas obsesivo-compulsivas que se deprimen y pueden llegar hasta el suicidio cuando este neurotransmisor está está actuando en el organismo de las personas. Sigamos. Entonces aquí la última diapositiva de este capítulo dice fin de la neurotransmisión. Habíamos visto
Aquí tenemos una terminal sináptica. Si ustedes se recuerdan, aquí arriba está el axón de la neurona presináptica. Después tenemos aquí más abajo la hendidura sináptica y más abajo ya en rosadito la neurona postsináptica. Entonces ya habíamos visto nosotros que venía el potencial de acción, venía el estímulo, entraban los iones de calcio, se abrían las vesículas y vertían el neurotransmisor por exostosis aquí a la hendidura sináptica. Ese neurotransmisor puede ser acetilcolina, puede ser noradrenalina, todo eso que hemos visto, ¿la verdad? Entonces, aquí nos va a explicar qué sucede con ese neurotransmisor que ya ha sido vaciado en la hendidura sináptica. Ese neurotransmisor no puede quedar ahí actuando eternamente, tiene que ser inactivado, o sea, el residuo, el saldo del neurotransmisor que queda ahí en la hendidura sináptica después de haber cumplido su función de transmitir el impulso nervioso, entonces tiene que inactivarse. Y hay tres mecanismos para inactivar el neurotransmisor residual que queda en la hendidura sináptica. El primer mecanismo es que este neurotransmisor parte, se difunde a los extremos y se diluye en el espacio intersticial. Aquí en el extremo derecho se diluye con el espacio intersticial y desaparece. Aquí en el extremo izquierdo de la hendidura sináptica se difunde y se mezcla con el líquido intersticial o líquido extracelular, que es lo mismo, y se desaparece. Esa es una primera forma. Difunde a los espacios intersticiales vecinos. Segundo, un porcentaje de ese neurotransmisor residual se reabsorbe de nuevo y sirve para que otra vez almacene la vesícula y se produzca más neurotransmisor, o sea, recaptación. O sea que el organismo va a recaptar parte de ese neurotransmisor sobrante y lo va a volver a utilizar para producir un nuevo neurotransmisor. Entonces, y otra parte son las tres, se degrada. Fíjense, entonces hay degradación. Entonces, fíjense que aquí entonces, fíjense, si yo les pregunto, ¿cuáles son los tres mecanismos a través del cual se destruye ese neurotransmisor que que ha sobrado a través de tres mecanismos? Difusión, aquí vi, cae a los espacios laterales y se difunde en el líquido extracelular o líquido intersticial. Recaptación, otra parte se recapta y es reutilizado nuevamente. Y degradación. La degradación es que hay una enzima, por ejemplo, la acetilcolina, ya vamos a ver más adelante, tiene una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esa acetilcolinesterasa actúa sobre la acetilcolina, que es el neurotransmisor que está sobrando ahí, que está residual, y también lo destruye. Entonces, los tres mecanismos, difusión, recaptación y degradación, son los elementos que destruyen al neurotransmisor residual que queda en la hendidura sináptica. Entonces, aquí dice, mientras el neurotransmisor esté unido a su receptor, se está produciendo el potencial postsináptico excitador. Por lo tanto, es necesario eliminar la parte sobrante. ¿Y cómo se elimina el neurotransmisor residual? Por tres mecanismos: difusión, recaptación y degradación. Entonces, estos son los mecanismos que tiene el cuerpo para deshacerse de este neurotransmisor que está sobrando ahí en la hendidura sináptica. Yo he ido un poco rápido para que no me atropelle el tiempo en el Zoom. Y bueno, si quieren hacer alguna preguntita adelante, tenemos, no sé si 5 minutitos todavía. Vamos. A ver, voy a dejar de compartir aquí. Vamos a ver la platea. ¿Hay alguna pregunta?
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, Ya, doctor. perfecto, perfecto. Entonces, así vamos a ir haciéndolo. Entonces, mañana, nuevamente, esta noche, hoy día le hago la citación para la clase de mañana y después la del jueves. Entonces, ya sí cumplimos con lo que ha dicho el rectorado, el vicerrectorado, ¿no? De que esta semana se den clases virtuales y después ya la otra semana ya pasamos a las clases presenciales nuevamente. Y ahí van a